Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Les doy la cordial bienvenida a este vídeo de Alfamate, el cual vamos a resolver un ejercicio de encontrar un valor numérico asociado con las leyes de potencias. Antes de comenzar, vamos a repasar las siguientes leyes de potencias que van a ser muy útiles a la hora de trabajar. Pero antes debemos recordar qué es una potencia. Bueno, una potencia es aquella que se expresa de esta forma, como a elevado al exponente, donde a representa la base, ¿verdad? Y n representa el exponente. Entonces, una vez que tenemos esto claro, ¿verdad? Podemos ver las siguientes propiedades. La primera propiedad trata de que toda base elevado a la 1 va a ser la misma base. Entonces, por ejemplo, si tengo 2 elevado a la 1, es lo mismo que decir 2. Luego, la segunda propiedad trata de que la base elevado a la 0 es 1, siempre y cuando su base sea distinto de 0, ¿verdad? En este caso. Luego tenemos la siguiente, que es que si tengo una base elevada a un exponente negativo, esto es igual a 1 entre la base elevado al exponente n, en este caso, ¿verdad? Luego la siguiente propiedad afirma que la base elevado a la n multiplicado por la base elevado a la m, eso es igual a conservar la base y sumar los exponentes. Esto se le conoce en secundaria como multiplicación de potencias de igual base. Cuando tienen dos bases iguales multiplicando, usted conserva la base y suma los exponentes. Un ejemplo de ello puede ser el siguiente. Para el anterior, por ejemplo, podemos decir que 2 elevado a la menos 1, esto es igual a 1 entre 2 elevado a la 1, ¿ya? Y 2 a la 1 por la propiedad anterior sería 2. Entonces me quedaría un medio, ¿verdad? Entonces esto hay que tomar en cuenta. Y para el otro caso, podemos poner el siguiente ejemplo. Podemos decir que 2 elevado a la 1 por 2 elevado a la 2, ¿verdad? Como cumple esta propiedad, entonces conserva bases y suma exponentes, ¿verdad? Donde en este caso 2 a la 1 más 2 sería 2 a la 3. Luego tenemos otra propiedad que es la siguiente. Si tenemos en lugar de una multiplicación una división de potencias de igual base, entonces lo que se va a hacer es conservar la base y restar exponentes. Por ejemplo, si tenemos 3 a la 3 dividido entre 3 a la 2, esto es lo mismo que conservar la base y restar los exponentes. 3 a la 3 menos 2, y esto es igual a 3 a la 1. Pero por la propiedad principal, 3 a la 1 es 3, ¿verdad? Esto es un ejemplo concreto para que puedan comprender las propiedades. Además de esas propiedades, tenemos las siguientes. Tenemos que si tenemos dos bases diferentes multiplicadas, ¿verdad? Cuando tenemos así de esta forma, AB, es porque hay una multiplicación entre esos dos términos, ¿verdad? Entonces, si tenemos una base, ¿verdad? Multiplicada elevado a la n, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que tomar el exponente y distribuirlo en cada una de sus bases, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿verdad? Un ejemplo de ello puede ser el siguiente. Si tenemos 2 por 4 y todo eso está elevado a la 3, esto es lo mismo que decir 2 a la 3 por 4 a la 3, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Luego, si tenemos, en este caso, la división entre A y B, ¿verdad? Todo esto elevado a la n es lo mismo que igual tomar la base y tomar el exponente y distribuirlo a cada una de sus bases, pero en términos de fracción, ¿verdad? Un caso concreto puede ser 4 tercios, ¿verdad? Elevado a la 3, que esto es lo mismo que decir 4 a la 3 dividido entre 3 a la 3. También tiene la misma equivalencia. Después tenemos la última propiedad, que sería la conocida como potencia de una potencia, la cual si tenemos una base elevada a un exponente y esta misma base está elevada a otro exponente, lo que se hace es conservar la base y multiplicar los exponentes. Bien, a continuación vamos a resolver este ejercicio, en donde vamos a aplicar todas las propiedades que están acá.
nos pide encontrar el valor de esto, que sería 2 a la 3 por 3 a la 5 por 4 a la 3 dividido entre 3 a la 7 por 2 a la 10 por 4 a la 0. Todo esto elevado a la menos 1. Bien, para este caso podemos considerar primero esto. Tome en cuenta que esto está elevado a un exponente negativo, por lo tanto podemos aplicar la tercera propiedad, que es esta, y nos va a quedar de esta forma. Lo que está en el denominador pasa al numerador, que sería en este caso 3 a la 7 por 2 a la 10 por 4 a la 0. Todo esto dividido entre 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 5 por 4 elevado a la 3. Y todo esto elevado a la 1. Ahora, si vemos esto, todo esto está elevado a la 1. Entonces, por la primera propiedad de aquí, podemos decir que esto de aquí es esto mismo. Que esto que está acá, elevado a la 1, es esto mismo. Entonces nos quedaría de esta forma. Borramos esto de aquí, ¿verdad? Y nos quedaría esto. Ahora, simplificando un poquito esto, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que 4 a la 0, ¿verdad? Es por esta propiedad. Dice que cuando tengo una base elevado a la 0 nos da 1, ¿verdad? Con una base distinta de 0. Como tenemos 4 a la 0, esto es equivalente a decir 1. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. 3 a la 7 por 2 a la 10 dividido entre 2 a la 3 por 3 a la 5 por 4 elevado a la 3. Y bien, ahora vea que podemos simplificar bases. Vea que tenemos 2 a la 10 y 2 a la 3. Si aplicamos la propiedad de división de potencia de igual base, entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Conservamos la base, ¿verdad? En este caso ponemos 3 por 2 y restamos los exponentes. Como tenemos 3 a la 7 dividido entre 3 a la 5, nos va a quedar 7 menos 5, que es 2. Y 2 a la 10 dividido entre 2 a la 3 nos quedaría 2 elevado a la 7. 10 menos 3 es 7. Los de abajo desaparecen y me quedaría nada más y nada menos que 4 elevado a la 3. Si bien, si esto lo desarrollamos, 3 a la 2 es 9, ¿verdad? Y 2 elevado a la 7 sería en este caso 128. Todo esto dividido entre 4 elevado a la 3, que sería 64, si lo realizan en la calculadora. Y bien, entonces todo esto de aquí lo podemos borrar, ¿verdad? Para efectos, porque no lo necesitamos, y nos concentramos en esto último, ¿verdad? Entonces, si vemos esto último, podemos notar que 128 y 64 se pueden dividir, ¿verdad? Pero vemos que 128, ¿verdad? Que es en este caso, 128 dividido entre 64, podemos sacar la mitad de 128, que sería 64, la mitad de 64 es 32. Luego, podemos volver a sacar mitad, la mitad de 64 es 32, y la mitad de 32 es 16. Seguimos sacándole la mitad, y vemos que la mitad de 32 es 16, y la mitad de 16 es 8. Y por último, podemos notar claramente, ¿verdad?, que la mitad de 16 es 8, la mitad de 8 es 4, y 8 dividido entre 4 básicamente es 2. Entonces, todo esto de acá, 128 dividido entre 64, si lo realizan en la calculadora, es 2, ¿verdad? Entonces, esto es igual a decir 9 por 2, que es 18. Por lo tanto, el resultado de esto anterior es 18. Y bien, espero que les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban al canal para obtener más información y que activen la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que haya un estreno la notificación de el estreno de cada video. Espero verlos en otro próximo video. Hasta pronto.